Muy buenos días, le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional En su presencia. Buen sentido y sabiduría. Salmo 119, versículo 66 dice: Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Que Dios añada bendición a su santa palabra. El salmista le dice a Dios que le enseñe buen sentido y sabiduría. Se refiere a la capacidad de tomar decisiones razonables, prácticas y lógicas. Es el juicio sano que evita errores obvios o decisiones impulsivas. El buen sentido de hacer las cosas a la manera de Dios. Es interesante cómo el salmista muestra una gran pasión por los mandamientos de Dios. Lo que podemos notar en este versículo es la confidencia que el salmista tiene con Dios, la relación personal que tiene y la forma como se dirige a Dios. La palabra buen sentido en hebreo es tov, lo que significa bondad y benevolencia. El término sabiduría en hebreo es chokmah. Se refiere a la habilidad de aplicar conocimiento y juicio y entendimiento en una situación específica. Estos dos términos nos permiten actuar con sabiduría ante las adversidades de la vida. Por lo tanto, el salmista está pidiendo a Dios no solo que lo dote de entendimiento en sí mismo, sino también de la habilidad de aplicar ese entendimiento en su vida cotidiana. Él sabe que la sabiduría no solo viene del conocimiento, sino también de la decisión de aplicarlo en su vida. La sabiduría nos permite tomar sabias decisiones y nos acerca más al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero es un proceso de aprendizaje y a medida que caminamos con Dios vamos aprendiendo a discernir y a tener esa sabiduría que proviene de Dios hacia nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, mi estimado oyente, la meditamos y aplicamos sus enseñanzas, podemos vivir la vida en un buen sentido y con sabiduría y tener una buena actitud ante las dificultades. La sabiduría que obtenemos de los mandamientos de Dios nos guía en su vida y nos ayuda a tomar buenas y sanas decisiones. Además, debemos luchar por tener fe en la palabra de Dios y creer que nos llevará a mejores decisiones hacia el camino correcto en la vida. Al hacer esto obtendremos una conciencia clara y un sentido común para aplicar esta sabiduría en nuestras vidas cotidianas. A veces en medio del ajetreo diario olvidamos pedir la sabiduría que realmente necesitamos. El Salmo 119, versículo 66 nos recuerda que el creer en los mandamientos de Dios no solo debemos buscar conocimiento, sino también la capacidad de aplicarlo con un buen sentido. Es un llamado, mi estimado oyente, a confiar en que con cada decisión que tomamos podemos recurrir a Él para encontrar claridad y dirección en nuestro caminar diario. Así que hablemos con Dios y pidámosle ese buen sentido que transforma nuestra fe en acción. Nuestro Padre Celestial nos ha comunicado con toda claridad sus propósitos para nuestras vidas, pero nosotros debemos estar en capacidad de poner atención a sus instrucciones con el fin de tomar las decisiones que estén de acuerdo con su voluntad. Es sumamente importante, mi estimado oyente, que enseñemos a nuestros hijos desde su más tierna edad las verdades fundamentales de la palabra de Dios e insistamos en la importancia de no desviarnos de ellas. Aunque estemos convencidos de que los placeres del pecado son de corta duración, estamos tentados a ignorar que sus consecuencias pueden afectarnos a largo plazo. Distinguir entre lo bueno y lo mejor. Como seguidores de Cristo, nuestra meta debe ser la excelencia en todos nuestros actos. Nuestras decisiones no pueden ser tomadas a la ligera
sino como resultado de nuestro esfuerzo por agradar a nuestro Maestro. Y Señor, quien dio lo mejor de sí mismo para que tuviésemos lo mejor que su Padre ya había preparado para nosotros, sus hijos. Si alguien insiste en interpretar la Biblia según sus propias conclusiones, estas deben ser estudiadas a fondo a la luz de las normas de la sabiduría divina y la iluminación de su Espíritu Santo. Dios nos ha creado con propósitos específicos para cada uno de nosotros en particular. Él siempre nos da indicaciones claras para lograrlo. Y nosotros podemos percibirlo por medio de lo que vemos y oímos y sentimos, a fin de someternos a su voluntad y proceder sin temor a equivocarnos. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que el Padre enviaría a una persona en su lugar, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Jesús en Juan 14:26. Y el mismo Espíritu Santo es quien nos instruye, nos ayuda a entender la verdad y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Debido a que está con nosotros, según San Juan 14:16, Él nos capacita, dándonos el discernimiento espiritual que necesitamos, pues también mora en nosotros, según el versículo 17. Gracias a sus instrucciones, jamás tenemos que tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y te invito para que también puedas leer el Evangelio de San Juan 15:26. La palabra de Dios, mi estimado oyente, en el Salmo 119, 130, nos dice que la exposición de las palabras de Dios alumbra, es decir, que es la base de todo discernimiento. No hay ni un solo asunto ni problema moral en la vida para la que no encontremos solución en la vida, en la Biblia. Mi estimado oyente, con Dios todo es posible y podemos encontrar soluciones a cualquier dificultad, situación difícil, cualquier problema que tengamos. Nuestra capacidad para captar la clave para obtener el mejor resultado aumentará a medida que nos esforcemos por atesorar en nuestro corazón los principios bíblicos. Nuestro discernimiento espiritual se fortalecerá a medida que vayamos poniendo en práctica las indicaciones de la palabra de Dios. Cada oportunidad demandará esfuerzo para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el mismo Cristo. Hebreos 12, versículos 3 y 4. Entonces, mi estimado oyente, yo te animo para que puedas tener confidencia con Dios, tener un encuentro con Jesús, poder hablar con Él cara a cara y decirle que te enseñe sabiduría y también que te enseñe un buen sentido en buscarle, en adorarle, un buen sentido en honrarle, un buen sentido en la obediencia, mi estimado oyente. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos permites aprender cada día más de ti, Señor. Gracias, Señor, por la dirección que tú le das a nuestras vidas y te pedimos que nos transformes conforme a tu voluntad, Dios. Toma el control de aquellos que están escuchando este devocional y te pido también por la sabiduría que nos des a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Que Dios te bendiga y también te invito para que nos visites en nuestro canal de YouTube por el devocional En Su Presencia, por el pastor José Antonio Celi. Dale like y haz tus comentarios.